Hola a todos, bienvenidos a Chester. Hoy hablaremos de mujer, cine y discapacidad. El cine es una herramienta poderosa para contar historias y construir nuevas formas de entender el mundo. No es la primera vez que el séptimo arte cuenta historias sobre mujer y discapacidad o sobre la discapacidad. Como muestra están títulos como El milagro de Anna Sullivan, de 1962, basada en la autobiografía de Helen Keller, o ya en 1986 el filme Hijos de un Dios menor, que también trata el tema de las personas sordas y que le valió el Oscar a su protagonista, Marlene Matlin, como mejor actriz. Y en la actualidad, pues tenemos el largometraje Sorda, película española que es una adaptación del aclamado cortometraje del mismo título y que ha cosechado grandes éxitos, como el Festival de Cine Internacional de Berlín, donde obtuvo el premio en el público en la sección Panorama y que ha obtenido también 7 nominaciones para los premios Goya, de las que ha ganado 3. Al mejor actor de reparto, Álvaro Cervantes; para la mejor actriz revelación, Miriam Garlo; y la mejor dirección Nobel para Eva Libertad. Sorda es una película que ha sido rodada íntegramente en Murcia y explora la maternidad y las barreras de comunicación desde la perspectiva de su protagonista, Ángela, una mujer sorda. Y en este filme y sobre mujeres y discapacidad vamos a contar hoy con Nuria Muñoz, productora de esta película. Buenos días, Nuria. Buenos Bienvenida días. y enhorabuena por esos 3 Goyas. Muchas gracias. Y también por todos los premios. Y también enhorabuena por los premios que te van a otorgar el Ayuntamiento de Murcia y la Comunidad Autónoma. Gracias también. Y ya pasamos a la entrevista. ¿Cómo nació la idea de Sorda? ¿Hubo alguna experiencia personal o cercana que le inspirara? Sí, hubo una experiencia. La actriz protagonista, que es Miriam Garlo, es hermana de la directora y de la escritora del guión, que se llama Eva Libertad. Y un día, conversando, Miriam es sorda. Fue sorda desde los 7 años. Ella nació oyente. Ella nació oyente, pero se quedó sorda a los 7 años. En una conversación que tuvieron las dos, Miriam le contó a Eva Libertad pues, los miedos que tenía cuando pensaba en ser una madre sorda. Le contó todos esos miedos y a Eva Libertad le impresionaron mucho y entonces le pidió que los escribiese en un papel. Y entonces Miriam les escribió 2 folios con todos esos miedos. Y de ahí salió el guión del cortometraje Sorda. Como el cortometraje fue muy bien y tuvo muchos premios, incluso llegó a estar nominado a los Goya, decidimos hacer un largometraje basado en ese corto. En el cortometraje, Miriam, que era la protagonista, pensaba en ser madre, pero ya en el largometraje deciden tener al bebé. ¿Qué fue lo que más te motivó a contar esta historia en el formato cinematográfico? Pues Libertad y yo tenemos una productora y hemos hecho documentales y cortometrajes, entonces creíamos que el medio audiovisual era el más adecuado para contar una historia, porque al final en el cine se transmiten muy bien las emociones y aunque hablamos muchas veces mucho de discapacidad, sentir la vivencia de una persona y ver sus emociones a través de la pantalla, pensábamos que iba a ayudar mucho a la gente oyente, en este caso, a entender cuál es la experiencia de las personas sordas. Entonces, por eso decidimos hacer el largometraje. Además, y aprovecho, yo tuve una tía sorda, con lo cual tanto Eva Libertad como yo teníamos muy cerca en nuestras propias familias personas con discapacidad y entendíamos lo que era la sordera y queríamos de alguna manera transmitir esa experiencia a otras personas que desconocían pues, la problemática de las personas con sordera. Y entonces fue también aprovechar pues, esa cercanía que teníamos con personas con sordera para llevarlo al lenguaje cinematográfico.
¿Cómo se trabajó la puesta en escena para reflejar la perspectiva de una mujer sorda y en qué desafío encontrasteis al dirigir esta historia que combina mensaje, lenguaje verbal y no verbal? Pues lo que hicimos, ¿me puedo poner de pie? Que Sí, creo por que ya supuesto. está. Es que así os veo mejor. Pues lo que hicimos para que el público oyente entendiera lo que Miriam, que era la protagonista, Ángela, sentía fue en un momento, primero la cámara siempre estaba muy cerca del personaje para que pudiésemos ver bien su emoción. Otra cosa que hicimos fue que en ese plano, aunque estaba muy cerca, siempre podíamos ver sus manos, porque las personas sordas, y en el caso de nuestra protagonista, Ángela, hablaba en lengua de signos. Entonces, en ese plano que cogía la cámara, siempre veíamos cómo signaba. Y luego otra cosa que hicimos, que fue muy importante para conseguir meternos en la piel de Ángela, fue, no sé si habéis visto las pelis, ¿alguien ha visto las pelis aquí? ¿No? ¿No? Bueno, aquí tenemos a alguien que sí que la ha visto, por allí veo a otra persona que también. Pues bueno, os voy a contar un poco de la peli para que la entendáis. Aunque no me gusta normalmente desvelar nada, pero yo creo que aquí os va a servir para entenderla. Y es que al final de la peli lo que hacemos es, y lo siento por desvelarlo, pero al final lo que hacemos al final de la peli es quitar el sonido y no escuchamos lo que hablan los personajes ni sordos ni los personajes oyentes. Entonces eso nos hace entender lo que le pasa al personaje de Ángela, que ella no oye. Entonces, lo que conseguimos con eso fue que el público que estaba en la sala viendo la película tampoco escuchaba. Y si durante la película no habías conseguido entender qué le pasaba a Ángela, al final de la peli sí que lo entendías, porque estaba viviendo lo que ella vivía también, y es que no escuchaba cuando los demás le hablaban. Entonces, yo creo que eso fue algo que sirvió mucho. Y al final, en los coloquios que hemos tenido a lo largo de este año con el público, lo que la gente nos decía es que por primera vez habían conseguido ponerse en la piel de una persona sorda. Y eso en parte fue por este recurso del sonido que usamos. Pues bueno. ¿Y cómo conseguisteis que las interpretaciones transmitieran tanto a través del silencio? Aunque creo que no. Pues... Y me vuelvo a poner de pie. Aquí Eva Libertad, que es la directora de la película, estuvo ensayando durante varios meses con los actores, principalmente con Ángela, que es la madre sorda, y con Héctor, que es su pareja oyente. Ellos hicieron muchos ensayos y en esos ensayos no solo ensayaban las escenas que iban a ocurrir en la película, sino que se inventaron lo que pasaba antes, cómo esa pareja se había conocido, cómo habían pensado ser padres, qué miedos tenían, y luego ya empezaron a ensayar las escenas que sí que iban a pasar en la película. Libertad, aparte, había sido directora de teatro, con lo cual ella consigue transmitir ahí muy bien a los actores qué es lo que quiere. Y luego Miriam y Libertad, como son hermanas, ellas ven muchos cines juntos. Son hermanas y ellas ven muchos cines juntos, con lo cual comentan mucho las películas y sabían muy bien qué era lo que la otra necesitaba y qué era lo que la otra quería. Y luego, por supuesto, que Miriam es muy buena actriz. Álvaro Cervantes, no sé si lo conocéis, pero ha salido en muchas películas y en muchas series y también es muy buen actor. Y luego también se ensayó mucho con las personas sordas que aparecen en la película, porque todas las personas sordas que aparecen en la película son personas sordas en la vida real. Entonces allí siempre había dos intérpretes de lenguas de signos para que todas las personas sordas entendieran lo que Libertad estaba contando y para que también pudiesen comunicarse con el resto de personas del equipo. Así eso hizo que fuese un rodaje como mucho más accesible. Bueno, ¿hubo alguna escena especialmente compleja de filmar? Pues hubo varias escenas difíciles, sobre todo las que pasaban con bebés. Porque en la película vemos desde que nace el hijo de la pareja,
recién nacido hasta que la niña tiene 1 año. Claro, como el rodaje pasó en muy poco tiempo, lo que hicimos, en lugar de esperar que el bebé se hiciese mayor, fuimos cogiendo a bebés de diferentes edades. Entonces cogimos un bebé que tenía 1 mes, luego cogimos un bebé que tenía 3 meses, luego una que tenía 6 y al final la Ona de 1 año, que es la última. Entonces, claro, los bebés pues no hacían mucho caso a Libertad. Ellas, pues, si tenían sueño dormían, si tenían hambre lloraban. Entonces fue difícil que hiciesen lo que necesitaba el guión. Siempre estaban allí sus padres, intentando que un poco pues estuviesen cuidadas e hiciesen caso a Libertad. Y la escena más difícil de todas fue la última escena de la película, porque sale un perro que tampoco hacía mucho caso, el perro iba un poco a la suya, y la niña, que tenía 1 año, tenía que hacer un gesto. Y aunque la niña sabía hacer ese gesto, justo en el momento en el que estaba la cámara grabando, se ponía nerviosa y entonces no hacía el gesto. Entonces tuvimos que rodarlo. El primer día no salió, tuvimos que volver otro día a rodar esa escena y al final conseguimos que la niña hiciese el gesto, que era el plano final de la película, era ese. Muy interesante. ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje principal quiere transmitir la película? Vale, pues la película tiene muchos mensajes. El principal es transmitir al público las dificultades que pasa una persona sorda a lo largo de su vida y en situaciones muy cotidianas, pues porque la sociedad todavía no está totalmente preparada para atender las necesidades de personas con esa discapacidad y con otras, ¿no? En general, con todas las discapacidades. Entonces, cuando, por ejemplo, la protagonista Ángela va a ver al médico, ahí necesitaría un intérprete de lengua de signos, pero no hay. Entonces tiene que ser Héctor, su pareja, quien haga de intérprete entre lo que dice la doctora y lo que dice Miriam, ¿no? Necesitaba ahí un canal de comunicación que muchas veces la administración pues todavía no llega a todos los sitios y falta esa sensibilidad para alcanzar todas las necesidades de estas personas. Luego, en el caso de la película hay una escena que es muy importante también, que es cuando Ángela tiene al bebé. En el parto hay un momento como muy intenso, porque el parto se complica y entonces el personal médico se tiene que poner mascarilla. Pero Miriam, la protagonista, necesita leer los labios, con lo cual ahí se genera una situación de mucha necesidad y mucho estrés que también pone el foco en todo lo que nos queda por avanzar en la integración. ¿Qué aprendiste a nivel personal y profesional durante este proyecto? Bueno, a nivel profesional, muchísimas más cosas, porque nuestra productora es muy pequeña y habíamos hecho cortometrajes. Entonces pasamos de hacer proyectos con menos dinero a hacer un proyecto de mucha envergadura, con muchas empresas productoras, con muchas personas en el rodaje. En el rodaje fue un rodaje donde había llegó a haber más de, yo creo que 60 personas en algunos días, con lo cual gestionar todo eso fue un aprendizaje. Tenía que estar todo muy medido. Coordinar a tanta gente pues requirió que todo el mundo tuviese su especialidad, requirió muchos meses de antelación, de preparación previa. Ha sido una promoción en la de la película que también pues, nos ha puesto nos ha hecho enfrentarnos pues, a situaciones que no habíamos hecho hasta ahora, de premios, de hablar en público, de gestionar también pues, la prensa. Eso a nivel profesional ha sido un aprendizaje en muchos ámbitos.
Y luego a nivel personal, pues también yo venía de dirigir y pues ahora he pasado a la producción, entonces también he tenido que aprender nuevas habilidades a nivel personal. Y claro, cuanto más grande es el proyecto, pues más demanda y más, en más ámbitos tienes que moverte, con lo cual, aunque en principio nos asustaba un poco y teníamos un poco de miedo de enfrentarnos a un proyecto tan grande, pues luego al ir trabajando, al ir rodeándonos de mucha gente que sabía más que nosotras, pues nos ha dado la oportunidad de aprender de todas ellas y de colaborar y al final sacar la obra, que es una obra colectiva y que hemos hecho entre todos los departamentos y todas las personas. Bueno, y ¿crees que la industria cinematográfica está avanzando en discapacidad? Y otra pregunta que voy a enlazar aquí, ¿tienes algún nuevo proyecto relacionado con temas de discapacidad o accesibilidad? Pues ¿me la puedes Sí, por supuesto que sí. Mira, te había preguntado, eran dos preguntas en una. Okay. Te había preguntado si la industria cinematográfica está avanzando en discapacidad y aquí tenía otra. ¿Y tienes algún nuevo proyecto relacionado con la inclusión o la discapacidad? Sí. A ver, yo creo que sí que estamos avanzando y cada vez hay más personajes y más películas que hablan, incluso series que hablan sobre discapacidad. Es verdad que tú has citado películas de hace muchos años, o sea, no es que empiecen a hacerse ahora, pero antes eran mucho más puntuales y mucho más escasas y ahora yo creo que podemos ver cada vez a más personajes diversos en las películas y en las series. Todavía falta mucho camino por recorrer porque necesitamos todavía que haya más diversidad, no solo a nivel de discapacidad, sino de género. Todavía los hombres suelen ser los personajes protagonistas, todavía suele ser la raza blanca la protagonista, entonces necesitamos que esa diversidad se extienda a muchos aspectos. Pero sí que estamos avanzando y sí que tenemos muchas ganas y tanto desde la creación como desde la administración se está apoyando que cada vez haya más diversidad y más discursos diversos en el cine. ¿Y la segunda era? Sí, la segunda era si tenías algún nuevo proyecto relacionado con temas de accesibilidad o de inclusión. Bueno, respecto a la accesibilidad, esta película en todos los cines siempre se ha visto con subtítulos, que eso es algo que normalmente o que nunca pasa. En los cines de versión original siempre se subtitulan las películas extranjeras, pero las películas españolas van sin subtítulos. Y aquí en Sorda nosotras dijimos que no, que siempre tenía que ir subtitulada para que tanto las personas sordas como las personas oyentes pudiesen ir al cine y ver la película con los subtítulos. Sé que hay en cines donde ya ponen las películas españolas con subtítulos para que las personas sordas puedan ir a ver las películas. Y nuestra intención es que las películas que sigamos haciendo puedan estar subtituladas para que las personas sordas también puedan verlas. Nuestro siguiente proyecto, el que estamos financiando, ese no va sobre discapacidad, va sobre temas familiares y ahí no. Y luego Libertad sí que está pensando en otro guión que todavía no podemos hablar mucho de él porque todavía no ha escrito nada, solo lo tiene en la cabeza, y es sobre un tema social, pero no sé si habrá tema de discapacidad. Está todavía está empezando a pensar en ello y a escribir. La última pregunta, creo que me la... Bueno, la última pregunta creo que me la respondí en parte, pero te la voy a hacer de todas maneras. Dice, después de Sorda, ¿qué tipo de historias te gustaría contar? Pues a ver, nosotras en Nexus la verdad es que creemos que el cine es una herramienta muy poderosa para conectar con el público y transmitir mensajes. Entonces, ya que el cine puede servir, y a mí me encanta ver cine que es
puro disfrute y que no tiene mensaje, de alguna manera un mensaje social, pero que es puro entretenimiento. Tú ves la película y sales de allí habiendo disfrutado y con poco más, ¿no? Pero es verdad que teniendo en cuenta que creemos que el mundo necesita seguir evolucionando y seguir mejorando, lo que queremos hacer desde Nexus es contar historias que nos enseñen pues, cuál es el camino o en qué tenemos que fijarnos y qué podemos hacer para hacer del mundo un sitio mejor. Bueno, pues Nuria, muchas gracias por tu visita. Nos has contado cosas muy interesantes. Y yo ahora, en nombre de Prometeo, te vamos a dar otro pequeño detalle. Me voy a poner de pie porque te queremos hacer objeto de este detalle. Está hecho por los chicos del Centro Especial de Empleo que se dedican también a estas cosas. Y bueno, pues queremos seguírtelo. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti por tu visita y por... Muchas gracias por estar aquí, por la entrevista. Muchísimas gracias por esas preguntas. Gracias a ti siempre. Muchísimas gracias a vosotros por escucharos. Espero que os haya gustado. Espero que veáis la película y que os guste. Pues sí, y nada, pues un placer haber estado aquí con vosotras esta mañana. Pues nada, pues gracias. ¿Te ha gustado? Muchas gracias.